compartir la pantalla que tengo. Por favor, me dicen. Ahí tengan ustedes su textito. Si tienen alguna duda, por favor, ya saben, no los veo, no los voy a ver yo. Entonces, por favor, abran su micro o pongan ahí un sonidito para que yo los pueda ver. A ver, una ventana. Ah, es que claro, no está esto. Un momento. Aquí está. Por favor, díganme, supongo que ya se ve. Sí se ve, profe. Sí, ya se ve. Bueno. Idealismo trascendental kantiano. De esto se trata. Vamos a tratar de hacer una idea de qué es esa filosofía llamada así, ¿no? Después de que hemos leído ya, les he dicho estos textos preparatorios, ¿no? Bien. Ay. Bueno, como ya les había dicho hace un rato, de pronto, una de las interpretaciones que nosotros podemos tener acerca de qué significa el idealismo trascendental kantiano y cuál es, digámoslo así, su relevancia y su papel disruptivo dentro de la tradición filosófica, habemos que centrarnos en la estética trascendental, en el tratado que Kant asigna en este examen que hace la razón sobre sí misma, analiza esta parte que él llama sensible y las diversas relaciones que tiene con los fenómenos, etcétera, ¿no? Y analiza ciertas condiciones a priori. Si ustedes han leído, tuvieron esa curiosidad de pronto de empezar a leer la estética, a pesar de lo oscuro y difícil, ¿no? De pronto de la exposición, incluso las secciones, ¿no? Kant suele armar dos secciones, una dedicada al tiempo, una dedicada al espacio, a una le dedica una exposición metafísica, así llamada, a otro le dedica una exposición trascendental, también así llamada, y termina con una especie como de síntesis, y lo mismo pasa en el tiempo, ¿no? Espacio y tiempo son tratados de la misma forma, pero no hay como una explicación de por qué eso, espacio y tiempo, ¿no? Bueno, justamente una de las tesis centrales, más allá de lo oscuro, difícil, abstruso, que es el texto kantiano, ustedes ya se enfrentaron a él, entonces, más allá de cómo está armado, una de las tesis que se gana con esta filosofía expuesta en esta parte, muy pequeña, si ustedes se dan cuenta, incluso en términos de volumen, si ustedes se dan cuenta, pues la deducción trascendental son muy pocas páginas, en realidad, ¿no? Comparada con otras secciones de la crítica. Vean, ¿no? Por lo menos aquí yo lo tengo un poco así gráficamente, ¿no? Bueno, físicamente, pues, esta sección. Realmente, comparado con, por ejemplo, la dialéctica trascendental, que habíamos hablado que era muy importante, ¿no? Pero, digamos, es una sección muy pequeña en la que, sin embargo, está el corazón de la revolución copernicana. En ese sentido de tratar de entender qué es el idealismo trascendental. Porque lo que Kant nos dice es que el espacio y el tiempo, estas cosas que él analiza, ¿no? Esto que él llama intuiciones, que analiza. Ay, déjenme cierro mi ventanita porque está mojando mi cortina. Gracias. Muy bien. Porque espacio y tiempo
¿no? Va a considerar Kant que son aquello que nuestra subjetividad aporta en términos formales a la manera en la que percibimos los objetos del conocimiento. Es decir, que eso que nosotros que llamamos tiempo, eso que nosotros que llamamos espacio, tiene varias características, ¿no? Según Kant. Son formas de la intuición. Son algo a priori que nuestra sensibilidad, la forma en la que la sensibilidad ordena lo que le aparece a la conciencia. No los sentidos, no la vista, no el tacto, no. La sensibilidad, acuérdense, sensibilidad y entendimiento no se distinguen en grados de conocimiento, como lo habíamos pensado la vez pasada, ¿no? Verdades de razón y verdades de hecho, o ideas de razón, ideas de sensaciones. Ya veíamos que ahí parece que es como una especie de circunstancia de grados de conocimiento, ¿no? Pero para Kant, no. Esta sensibilidad es algo distinto al entendimiento. Algo distinto. Él le llama receptividad, ¿no? Le pone muchos nombres. Pero no son los 5 sentidos tampoco, ¿eh? Porque Kant, lo dice en el prólogo, no está haciendo una fisiología del conocimiento, es decir, no está tratando de decirnos de dónde surgen nuestras ideas, cómo es que las adquirimos, cuáles son los medios a través de los cuales aparecen, sino qué vuelve válido en general el conocimiento. Y en este sentido, la estética trascendental juega un papel importante porque espacio y tiempo son condiciones que nosotros, nuestra subjetividad ordena, ¿no? Nuestra conciencia ordena para captar fenómenos, apariencias. Y todas las cosas que se dan en el espacio y en el tiempo son fenómenos, apariencias. Es decir, yo no tengo el conocimiento de las cosas como son en sí mismas, sino, en primer momento, cómo me aparecen. A la sensibilidad se le dan apariencias, fenómenos. Y el término de fenómeno, ¿no? Acuérdense, fenómeno como aquello que aparece ante la conciencia. Kant usa muchas metáforas porque dice que aquí nuestra capacidad cognitiva es pasiva, ¿no? En este caso dice, bueno, es pura receptividad. Incluso se acuerdan que citamos la sensibilidad es receptividad y el entendimiento es espontaneidad. ¿Se acuerdan? Eso lo citamos de la crítica en una clase. Y las dos se tienen que unir, ¿no? Tanto el aspecto pasivo de la razón como el aspecto activo, ¿no? Que es el que crea los conceptos. Pero en este primer momento las apariencias me son dadas. Y entonces aquí aparece justamente una de las mayores malinterpretaciones que ha habido sobre la filosofía kantiana, ¿no? O sea, cuando Kant habla acerca de los fenómenos, de estas apariencias. El punto central del idealismo trascendental es que todo nuestro conocimiento solo siempre es acerca de esas apariencias.
que se dan o en el espacio o en el tiempo. Es decir, nosotros no podemos tener un conocimiento de las cosas como son, independientemente de cómo se aparecen para mí en un espacio determinado o en el tiempo. Antes, ahora, después. Enfrente, atrás, derecha, izquierda. Esas son cosas que se me dan en la experiencia. Así se me aparecen las cosas, ¿no? Sí, pero ese tiempo, es decir, la hora, el antes y el después, no son algo que realmente existan, ¿eh? Todavía no me voy a meter en eso, voy a hacer otra cápsula acerca de eso para meterme en las cuestiones de espacio y tiempo. Ahora solo es el idealismo trascendental, ¿no? Para explicar de mejor manera la estética trascendental, así, un poco mejor, ¿no? Pero al menos ahora, en términos muy, a grosso modo, ¿no? Lo que podemos sacar de la estética es que espacio y tiempo no son cosas que estén ahí, no son objetos, no son relaciones tampoco entre cosas que existan, sino son condiciones a través de las cuales nuestra conciencia capta las apariencias, capta los fenómenos, le llama Kant, Erschung en alemán. Ahora ahí lo van a ver, ¿no? Erschung, es una palabra, digo, técnica, ¿no? Fenómeno, apariencia. Porque la tesis central del idealismo trascendental es que no podemos tener conocimiento de la realidad como es, independientemente de la forma en la que nosotros la ordenamos, de la forma en la que nosotros la conocemos. Y la forma en la que la conocemos, al menos en el caso de nuestra sensibilidad, es a través del espacio, enfrente, atrás y el tiempo. Ayer, hoy, mañana. Sí, pero ese ayer, hoy, mañana no es nada independientemente de mis condiciones subjetivas. No es que existe en realidad el tiempo. Ojo, pero tampoco es que el tiempo sea como una especie de software, ¿no? De idea innata que nosotros ya tenemos en nuestra mente, entonces así a través de esa capturamos la realidad. Porque acuérdense, Kant no es un innatista, aunque lo parezca, ¿no? Pueden ser esas palabras de la introducción. En términos temporales, no hay conocimiento que anteceda la experiencia. Pues, nada de que yo tenía la idea del tiempo así ya en mi mente, o la del espacio, ¿no? En mi sensibilidad así, porque como es a priori, no depende de la experiencia. Sí, claro, no depende de la experiencia su justificación, pero de ahí surge esa idea del tiempo. De la misma manera que la idea del espacio surge de la experiencia, pero no se justifica en ella, porque es algo a priori. Universal y necesario. Y fíjense, eso es lo padre de la estética. Lo universal y necesario no solo es lo conceptual, como generalmente se ha pensado, ¿no? También, en términos sensibles, hay universalidad y necesidad. Ahí están las matemáticas. Ese es el gran punto de Kant. Cuando él dice que las matemáticas son juicios sintéticos a priori. Ahí ustedes lo van a leer, ¿no? Argumenta a favor de la existencia de juicios sintéticos a priori, apelando a estas ideas de tiempo y de espacio. Para él, digamos,
va a ser muy claro que la idea de tiempo va a dar lugar a la noción de número, pero el tiempo no es un concepto, ¿eh? Ojo, no es un concepto, es una intuición. Igual que el espacio, no es un concepto, no es algo conceptual, pero son universales y necesarios. Eso es una cosa interesantísima. Digo, qué desgracia que Kant nos dejó tan poquito de esto, pues es la metafísica más pura y dura, ¿no? Imagínense, yo con humildad se los digo, hice una tesis ya hace mucho tiempo, la verdad, acerca de la idea del tiempo en Kant. Es increíble, ¿no? Todo un año ahí pensando, ¿de qué se trata esto que dice en 15 páginas, oye? ¿No? Increíble. Bueno, y sobre el espacio ni se diga, hay en libros y todo, pues es una cosa impresionante, ¿no? Porque parece que es el corazón de la tesis de la filosofía del idealismo trascendental. Solo podemos conocer las apariencias, nunca cómo son las cosas en sí mismas. Bueno, pero ya desde los tiempos de Kant, pues obviamente no hubo, ¿no? Así como una gran interpretación, ya lo habíamos visto, ¿no? Hubo una recepción un poco extraña. Al decir Kant, por ejemplo, que solo podíamos conocer las apariencias y no cómo son las cosas en sí mismas, se creía que era como una suerte de escéptico, porque en realidad solo conocemos apariencias, no la realidad en sí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant defiende, un sorprendente conjunto de afirmaciones acerca del espacio y el tiempo, y también sobre los objetos. Por ejemplo, aquí cito la, eh, aquí cito la estética trascendental. El espacio y el tiempo son simultáneamente formas de nuestra intuición sensible de los objetos. No son seres que existen independientemente de nuestras intuiciones, cosa en sí mismas. Ni son propiedades ni relaciones entre tales seres. Siguiente cita. Los objetos que intuimos en el espacio y en el tiempo son apariencias, fenómenos. Son fenómenos. No objetos que existen independientemente de nuestra intuición, cosas en sí mismas. Esto también es cierto para los estados mentales que intuimos en la introspección, digamos en el sentido interno, ¿no? Una especie de conciencia introspectiva acerca de nuestros propios estados. Intuyo solo como me veo a mí mismo, no cómo soy en mí mismo. Esta cita le va a llamar la atención a Schopenhauer porque parece que Kant está cancelando la posibilidad de conocernos a nosotros mismos como somos en sí. Solo me intuyo como me veo a mí mismo, no como soy en mí mismo. Ahí a Schopenhauer le va, a ver, ¿Cómo que no puedo conocer? ¿Cómo que solo puedo conocer el fenómeno de mí mismo? O sea, cómo me presento yo en el espacio y en el tiempo. Por eso esa interpretación cartesiana a veces no es tan adecuada, ¿no? Porque para Descartes, pues es muy fácil pasar, lo hace en el paralogismo, ¿no? Pasar de este yo trascendental, entonces soy una sustancia que piensa. Bueno, solo podemos conocer objetos que en principio podemos intuir. En consecuencia, solo podemos conocer los objetos en el espacio y el tiempo, los fenómenos. No podemos conocer las cosas en sí mismas.
No obstante, podemos pensar en las cosas en sí mismas, utilizando las categorías. Aunque no las podemos conocer, cómo son las cosas en sí mismas, sí las podemos pensar. Utilizando estas categorías, ¿no? Que son estos conceptos, estos metaconceptos, estas metareglas. Y luego, la última, que es la que causa más controversias. Las cosas en sí mismas nos afectan, activando nuestra facultad sensible. Es decir, estas cosas en sí mismas no son algo que estén más allá, ¿no? Pues veo yo el fenómeno, y entonces detrás del fenómeno está la cosa en sí misma. No, son lo mismo. Esta es la que más va a causar problemas, no solo a Kant, sino a todo el idealismo alemán. La noción de cosa en sí misma, ¿no? Y fenómeno. En fin, el cuarto paralogismo, justamente ya lo habíamos leído, Kant define qué entiende por idealismo trascendental. Entiendo, esta es la cita de Kant, por idealismo trascendental, de todas las apariencias, Erscheinungen, la doctrina de que todas ellas están juntas para ser consideradas como meras representaciones y no como cosas en sí mismas. Nicht als Ding als Schicksal anhängt. Y en consecuencia, que el espacio y el tiempo son solo sensibles, formas de nuestra intuición, pero no determinaciones dadas por sí mismas o condiciones de los objetos como cosas en sí mismas. Als Dinge an sich selbst. Dinge an sich, cosa en sí. Entonces, ahí hay una definición de qué es el idealismo trascendental. Todos los fenómenos son puras representaciones, no son cosas en sí. Y el espacio y el tiempo son maneras sensibles que tenemos, ¿no?, de capturar esas apariencias. Entonces, tampoco el espacio y tampoco el tiempo son cosas que existen por sí mismas, como por ejemplo pensaba Aristóteles o pensaba Newton, que el tiempo existía en sí mismo, ¿no? Era una cosa, que ahí existía. O el espacio. No me meto tanto en eso ahora porque requiere un análisis, digamos, más detallado de la estética, ¿no? Ahora estamos solo tratando de darnos una idea de qué es el idealismo trascendental. ¿Sí me siguen hasta acá? Yo sí, profe. Yo tenía ahorita aprovechando, esto entonces sería como la otra vez, ¿se acuerda del ejemplo? Que era un fenómeno barato. O sea, un ejemplo de algo de que no era, pues. Entonces, realmente, eso para Kant, creo yo que sería que si no lo vio, pues no existió. O sea, si no, bueno, no es que no lo viera, si no estuve ahí, no, como no lo pude intuir, no estuve presente, simplemente no. Y eso es cierto. Pues muchas veces es de que no me doy cuenta y digo, ay, pues, ¿cómo estaba ahí? Si hace rato estaba viendo ahí, solo volteo y ya no lo vi, ay, no estuve presente. Y ya es como que de repente aparece. Yo nunca vi el proceso en el que pasó de una imagen, por así decirlo, a otra. Y creo que así se definiría un poco junto a tomando en cuenta esta definición, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí. No le llamemos un fenómeno barato, que tal vez pueda ser.
Más bien consideremos, y esto es hacia donde va mi presentación ahora, de eso se trata también un poco esta exploración, de esas lecturas que se han hecho sobre Kant, en términos fenomenistas. Es decir, parece que Kant está afirmando que si no existe la presencia de nuestra conciencia, entonces tampoco existe esa realidad, ¿no? Esa es como una tesis muy, así dura, que digamos, ¿no? Tipo berkeliana, que le han achacado a este filósofo, George Berkeley, ¿no? El esse est percipi. O sea, el ser de las cosas es ser percibido. Parece ser, ¿no? Esa suerte de fenomenismo. Ahora, fíjense, si ustedes lo ven, incluso todas las citas que yo estoy utilizando en este momento pertenecen a la primera edición. Estamos hablando solo de la primera edición de la crítica. Vean, A26, A37, A239, A254, A190, ¿no? A387. O sea, son puras citas de la primera edición. Vamos a decir, ¿no? Estamos leyendo el Kant primigenio. Claro, después tuvo que modificarlo, ¿no? Ya, porque no lo entendieron del todo. Ahí lo voy a señalar un poquito más adelante, ¿no? Hay unos críticos, un tal Garbe, que le hace una crítica pues, demoledora, ¿no? Acusándolo de escéptico, tipo berkeliano, una cosa así, fenomenista, ¿no? Porque parece que Kant lo que está afirmando es que no podemos conocer la realidad, sino solo conocemos los fenómenos, las apariencias. Piensen esto en una metafísica muy realista, o sea, que dice que las apariencias pues no son el verdadero ser, sino que el ser real es otro, ¿no? No lo que parece ser, sino lo que es en sí. O sea, aquí este idealismo se está metiendo justamente con esa intuición muy básica del realismo metafísico, de que detrás de las apariencias existe una realidad que nosotros podemos conocer. Bueno, el mito de la caverna, ¿no? Tiene a Platón, están los fenómenos, pues eso no vale nada, ¿no? Hay que salir y ver las ideas en sí mismas. Perdón, pero es un poco para tener esa idea realista, ¿no? Platón es un realista, ¿no? En ese sentido. Adelante, adelante. Maestro, ¿y las cosas en sí mismas son verdad? Es que ese es justo el punto de la filosofía leibniziana previa a Kant. Para Leibniz, el verdadero conocimiento es el conocimiento de las cosas como son en ellas mismas. Porque el conocimiento de los fenómenos para Leibniz es un conocimiento oscuro. Depende de relaciones. La relación que establece el sujeto con el objeto, ¿no? Porque ahí el fenómeno, pues es eso, una conciencia a la que se le aparece algo. Pero en ese sentido, pues ese conocimiento, según Leibniz, es deficiente porque es un conocimiento relacional. Ahí nunca vas a poder tener certeza. Tú quieres tener certeza, tienes que tener conocimiento de las cosas independientemente de las relaciones que tienen entre sí. Es decir, en ellas mismas. Sus propiedades internas, por decirlo de cierta manera, no las propiedades relacionales con otras, ¿no?
Porque cuando tú conoces un fenómeno, lo que tú conoces es una relación. Tú conoces la forma en la que le aparece al sujeto determinado apariencia. Entonces conoces la relación. Pero ahí eso para Leibniz es demasiado deficiente. Esa fue un poco la crítica que le hicieron. Es que este conocimiento de las apariencias pues no es el conocimiento del verdadero ser. Vamos a decirlo así. Solo conoces apariencias, ¿no? Una especie de, pues sí, otra vez, perdón que lo repita, fenomenismo, escepticismo, ¿no? Léanlo un poco así. Es como si Kant nos dijera que nada más conoces las apariencias, pues quiere decir que nunca vas a conocer la realidad en sí misma. Y eso de en sí misma, pues es como si fuera la verdad, como dice Gabriel, ¿no? Ahí se encuentra justamente capturar la verdad de las cosas. No sé, a ver, perdón, espero no haberlos confundido más. ¿Sí vamos bien? Sí, vamos bien, maestro. Sí, sí, Gracias. sí, Sí, sí. sí. Bueno, Sí, maestro. De hecho, lo que usted comenta, estaba haciendo un repaso y precisamente en la introducción, la segunda versión, ahí especifica, ¿no? Que en el prólogo, perdón, de la segunda edición especifica que no se refiere a un escepticismo. claro, tuvo que hacer la aclaración, ¿no? Ustedes lo van a ver, miren, un poco más adelante. Lo pongo, ¿no? ¿Qué cambios tuvo que hacer en esta edición, ¿no? De 1787, que ya es la edición de la segunda edición, ¿no? Bien, ahora llegamos para allá. Primero vamos a ver un poquito esta idea, ¿no? De, bueno, a partir de esta noción del idealismo trascendental que aparece en el cuarto paralogismo, ahí tienen ustedes la cita, surgen varias preguntas que yo he puesto en en tres, digamos, bloques, ¿no? Podríamos decir, la primera sería, bueno, ¿cuál es la naturaleza de estas apariencias, no? O sea, ¿estas apariencias son idénticas a las representaciones? Es decir, a ciertos estados de nuestra mente. O sea, si es así, entonces podría seguirse Kant, que sigue a Berkeley, equiparando que los cuerpos, las cosas físicas que existen en el espacio, no son otra cosa sino solamente, puramente, se escuchó muy feo, solamente puramente, ¿no? Si no son solo exclusivamente algo mental, los objetos físicos, corpóreos, están ahí, ¿no? El celular con el que me pego, la pared con la que choco, ¿no? Son no materiales, como piensa Berkeley, sino mentales. Fíjense, ¿no? O sea, si Kant dice que estas apariencias se pueden asociar a nuestros estados mentales, es decir, son ciertas clases de representaciones, entonces los objetos que existen en el espacio son algo mental, no, es decir, no material. Bueno, esa es una de las preguntas, ¿no? Ahora, otra pregunta, que esa le dio muchísima vuelta a la filosofía alemana, pues tiene que ver con la naturaleza de las cosas en sí mismas, ¿no? ¿Qué podemos decir de ellas en términos positivos? Más allá de que no se puedan conocer, de que no se, algunas otras restricciones que hay, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es compatible, qué significa que estas cosas en sí mismas no se dan en el espacio y en el tiempo? Porque lo que se da en el espacio y en el tiempo no son las cosas en sí mismas, son los fenómenos. Entonces, la cosa en sí
no es espacial, no es temporal. Bueno, sobre eso el doctor Efraín Lazos tiene algún textito y creo que tiene por ahí un podcast. Déjense los busco y se los mando sobre la espacialidad de la cosa en sí. Está muy bueno, la verdad. Se los voy a buscar a ver si lo encuentro por ahí. O sea, la cosa en sí no existe en el espacio ni en el tiempo, porque pues Kant está diciendo que en el espacio y en el tiempo solo se dan los fenómenos. Bueno, ¿cómo podemos hacer compatible esa afirmación con la doctrina de que no podemos saber nada? Al menos podríamos saber que no están en el espacio, ¿no? Que no son espaciales, que no son temporales. Al menos eso lo podríamos saber. Y otra, ¿no? Kant está comprometido con la existencia de estas cosas en sí mismas, o nada más le sirve así como en términos conceptuales, ¿no? De lo que podrían ser estos objetos. Pero que no podemos saberlo, ¿no? Pero podrían ser de cierto, pero no podemos saberlo. O realmente existen. O nada más le sirven a Kant en términos para su filosofía. Algunas otras, ¿no? ¿Qué relación existe entre las cosas en sí mismas y las apariencias? Ya lo dijimos acá atrás, ¿no? Las cosas en sí mismas nos afectan, activando nuestra facultad sensible. ¿No? El fenómeno no es el que causa, sino la cosa en sí misma es el que causa el fenómeno, ¿o cómo está ahí? O sea, está la cosa en sí misma, el libro en sí mismo, entonces yo, este libro en sí mismo afecta mi capacidad de sensibilidad y causa mi fenómeno, ¿no? Lo tengo enfrente, en el tiempo 7 de la noche, del color azul, ya lo he visto sus fenómenos, ¿no? Bueno, todas sus características fenoménicas. Pero lo que lo causa es la cosa en sí misma. Entonces, ¿qué relaciones hay? Son dos cosas diferentes, la cosa en sí y el fenómeno. En términos ontológicos, son dos clases de seres distintas, o es una distinción puramente conceptual. O epistémica. Y pongo una cita tomada de la Crítica de la Razón Pura. Ya saben, estas son las siglas en alemán. Kritik den reinen Vernunft. Y bueno, aquí lo leo. Hemos probado suficientemente en la estética trascendental que todo lo intuido en el espacio o en el tiempo, por lo tanto, todos los objetos de una experiencia posible para nosotros no son más que apariencias, es decir, meras representaciones que como se representan como seres extendidos o series de alteraciones, no tienen fuera de nuestros pensamientos ninguna existencia fundada en sí misma. A esta doctrina la llamo idealismo trascendental. El realista, en términos trascendentales, en significación trascendental, convierte a estas modificaciones de nuestra sensibilidad, a estos fenómenos, en cosas que subsisten en sí mismas y, por tanto, hace meras representaciones en cosas en sí mismas. Fuera de nuestros pensamientos, lo que está en el espacio y en el tiempo no tiene existencia en sí misma. Este carácter subjetivista tan fuerte, ¿no? Tiene Kant.
¿Cómo? Perdón, profesor, me perdí un poco. A ver, ¿en dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué fue por ahí donde ya no me seguiste? Lo último que mencionó sobre las cosas en sí misma, fuera de mí. Vamos a leerlo de nuevo. Esta primera parte. Hemos probado suficientemente, vamos a dar eso por bueno, en la estética trascendental, vamos a dar que sí lo ha probado, que todo lo intuido en el espacio, todo lo que está en el espacio, todos los objetos materiales, todo lo que hay en el espacio. Esto es importantísimo. Acuérdense, para Descartes, una de las características fundamentales de los cuerpos extensos, materiales, es que ocupan un lugar en el espacio. Esto es fundamental. ¿Se acuerdan, no? Esa distinción cartesiana. ¿Qué es lo que yo puedo saber de las cosas exteriores? Bueno, que ocupan un lugar en el espacio. Fíjense lo que está haciendo Kant. Todo lo intuido en el espacio, que era una característica de las cosas corporales, o en el tiempo, es decir, por lo tanto, todos los objetos de una experiencia posible para nosotros, no son más que meras apariencias, meros fenómenos, es decir, meras representaciones que, como se representan como seres extendidos, seres que ocupan un lugar en el espacio, extensos, o esos cuerpos que están en el espacio o en el tiempo, se presentan no solo como seres extendidos, sino como alteraciones, también se van cambiando, ¿no? Mi libro antes estaba nuevo, ahora pobrecito, ya está todo bien viejo, ¿no? Se va alterando, fumo mi cigarro, lo pongo aquí, y en el lapso de tiempo se va a consumir, se va alterando, ¿no? No tienen fuera de nuestros pensamientos ninguna existencia fundada en sí misma. A esta doctrina la llamo idealismo trascendental. A ver, no sé si por ahí ha quedado un poco más claro con esta semilectura así. Es decir, estos objetos que aparentemente están en el espacio y en el tiempo, si uno les quita nuestra subjetividad, no tienen existencia fundada. ¿Qué es lo que hace el realista? Que considera que las cosas que se dan en el espacio y en el tiempo existen aun cuando no existamos nosotros, nuestra conciencia, que los perciba. ¿Cuál es el error? Dice Kant al final, ¿no? Que este realista toma las representaciones, es decir, estos contenidos mentales, como algo que existe independientemente de la mente en la cual se dan estos contenidos. A ver, por ahí una manita levantada, ¿qué tal? Soy yo, profe. Siento que eso de no ver el espacio y no exista si no lo estoy percibiendo, es un poco acertado. Es a mi gusto o a mi parecer, dado que sucede que muchas veces, y yo me he dado cuenta que, y esto es en base a una comprobación científica, que se supone que el planeta gira un poco más, cada vez gira más y gira más y gira más. Y yo he sentido y siempre me he percatado, pero es porque me percato. Eso es lo importante, es porque he estado observando ese transcurso, ese estado siempre presente. Si no lo hubiera estado, creo que ni en cuenta o hubiera dicho, bueno, así es hoy en día. Pero a lo que voy es de que está girando, o sea, los días pasan más rápidos. Yo recuerdo los días antes y los días los sentía eterno, pero era a mi parecer. Y digo, bueno, puedes estar pequeño, pero no, la verdad no estoy mal porque cada vez y cada vez más, cada vez más, cada vez más es mañana y luego noche, mañana y luego noche, mañana y luego noche.
Y eso mucha gente le digo, no, pues es que estás bien mal, ¿cómo vas a pensar eso? Porque aquí está el reloj, y el reloj me hace evidenciar de que todo está lo correcto. Pero digo, no, porque en realidad el reloj de 12 horas, pues para empezar es algo que ya es obsoleto realmente, porque está desde la época del caldo. Y no se puede seguir sosteniendo esa medida en algo de que posiblemente, y lo más evidente sea de que ya no sea fundamentada. Es, por así decirlo, tenemos que inventar otro reloj, no sé, otra forma de medir el tiempo, quién sabe. Pero de que es un hecho que el reloj es engañoso, sí. Cada que veo un reloj se me hace muy engañoso. Digo, no es posible que pase una hora tan rápido, así. Piu, piu, piu. Y eso era mi comentario, que muchas veces perdemos esa subjetividad al tener algo de que pues nos propicie, como usted dice, la realidad, en este caso, pues un objeto, ¿no? ¿Cómo podemos afirmar nuestra realidad en base a un objeto? Se supone que es nuestra subjetividad, pero eso es todo, para no extenderme más. Sí, has metido un gran tema porque tiene que ver justamente con la conciencia del tiempo. Es algo que todavía tengo que hacerle su capsulita acerca de esta idea, pero has dado en una cosa que de entrada a mí me llamó la atención, por lo menos es como yo te interpreto, ¿no? Parece que Kant con esto está afirmando que si no hubiera una conciencia que percibe, no existirían los fenómenos. No existirían los objetos de conocimiento. ¿No? Un poco, ahora he tomado en cuenta ciertas cosas, ¿no? El tiempo pasa más velozmente. Sí, es decir, hasta que no la conciencia logra depositar su intencionalidad en un fenómeno, este aparece. Acuérdense, Kant nos está diciendo, la conciencia crea el objeto del conocimiento. No en términos materiales, ¿eh? No somos magos. No en términos causales, pero sí en términos de conocimiento, epistémicos. Es la conciencia la que determina qué son los objetos. No al revés, no son los objetos los que determinan mi conciencia. Ese punto es clarísimo. En esta perspectiva, yo por eso me he centrado mucho, sobre todo ahora en la primera edición, porque aquí Kant muestra su lado, a mí me parece más interesante, ¿no? Este lado subjetivista tan fuerte. Obviamente no lo comprendieron, ya le van a criticar horrible, ¿no? Ahorita vamos a ver esas críticas. Y tuvo que modificarlo, ¿no? En los prolegómenos, en la segunda edición, etcétera, ¿no? Porque vean esta afirmación tan fuerte. Esta pregunta es como más para Gabriel, ¿no? O sea, si logré hacerte sentido a esa idea, ¿no? De cómo si los objetos materiales no existen sin mi mente. Algo así fue que te entendía, ¿no? Pues claro, es un poco lo que está diciendo Kant acá. Bueno, no un poco, ¿no? Aquí lo leen. Los objetos de conocimiento que se dan en el espacio y en el tiempo no existen fuera de nuestra mente. Fuera de nuestros pensamientos no tienen una existencia fundada. Entonces, este aspecto como más subjetivista obviamente dio lugar a un montón de lecturas, ¿cómo le podríamos decir? Fenomenistas, ¿no? Ahora lo vamos a ver. ¿Todo bien? ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá? A ver, por ahí veo otra manita. ¿Quién? Sí, soy yo, maestro. Adelante, don Héctor, Sí, maestro, adelante. sí. Antes, quería aclarar una cosa, me estoy confundiendo tal vez. Cuando se refiere a la cosa en sí, ya quedó entendido qué es el objeto, qué es lo material, qué es el fenómeno que nosotros percibimos como sujetos, como dueños de esa conciencia.
que tenemos, Ujú. pero también nosotros pasamos a ser la cosa en sí con sus características, con sus atributos. Entonces llega el momento en que yo soy el sujeto y percibo la cosa en sí o, o las características que tengo como persona, como ser humano, como ser pensante, como ser racional y todas esas cosas. Esa es mi confusión. No, excelente, Así es. excelente. No, 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 no es una confusión. Yo creo que va captando, aunque parezca que sea una confusión, hace la filosofía a veces, ¿no? Yo creo que ha captado muy bien el sentido de la idea kantiana. Había una afirmación que estaba yo haciendo hace un rato. Voy a volver un poco, ¿no? Hacia esa afirmación que tenemos hace un rato. En esto, estoy aquí, fíjese, en esto también es cierto para los estados mentales que intuimos en la introspección, en nuestro sentido interno, la conciencia introspectiva. Me intuyo solo como apariencia, no como soy yo en mí mismo. Me voy a quedar con esta frase. La pregunta que nos hace don Héctor es muy relevante porque efectivamente cuando nuestra conciencia se dirige a los objetos, los vemos como fenómenos. O sea, los vemos porque nuestra conciencia se apodera de ellos, los construye, les da cierto orden, dice que es una sustancia, la ordena en el espacio, le pone un tiempo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa conciencia no se va hacia los fenómenos, sino vuelve sobre sí misma? Cuando hago ese proceso, vamos a llamarlo así, de introspección. O sea, ya no quiero ver los objetos del conocimiento, ahora quiero verme a mí mismo. O sea, voy a hacer esa reflexión. Desgraciadamente, no, bueno, lo digo desgraciadamente porque al menos a mí me lo pareció, cuando yo leí esto de Kant, sentí una gran tristeza porque dije, para Kant siempre vamos a ser desconocidos en nuestra constitución más íntima, interna. Yo siempre voy a aparecer para mí mismo en el espacio o en el tiempo, particularmente en el tiempo, cuando hago introspección. Me voy a pensar a mí mismo como estando en el tiempo, pero eso que está en el tiempo, este Francisco, que desde que nació va creciendo, tiene sus 30, ya luego llega a los 60, ya luego si llega, pues muere y muere, ¿no? Cuando alguien pregunta, bueno, ¿y qué es Francisco, no? ¿Quién es Francisco en sí mismo? Entonces esos cambios que ha habido a lo largo de su vida. Nunca voy a poder decir qué soy en mí mismo, sino solo cómo me aparezco a mí. Esto es lo que yo decía hace rato, ¿no? Con Schopenhauer. Schopenhauer cuando leyó esto dijo, ¿cómo puede ser, no? Que el aspecto más íntimo del ser, que es uno mismo, no pueda conocerse, no pueda saber qué es él en sí mismo, ¿no? Ya pues hace su tesis de doctorado, ahí sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, y nos dice, es que esa cosa en sí de la que habla Kant, que dice que es incognoscible y que no sé qué, en términos humanos, seres humanos y tal, la encontramos no en la razón, no en ese concepto cognoscitivo, porque Kant está ahorita analizando ese aspecto cognoscitivo,
sino en el aspecto carnal, corporal, del deseo, de la voluntad. Eso soy, la voluntad de vivir. O sea, saca todo su rollo, ¿no? Pero es padrísimo, ¿eh? Entonces, no es una pregunta o una confusión así como, es que no entiendo, ¿no? Es que es un problema, ¿no? No sé si lo veo ahora un poco más claro. Sí, cuando yo trato de conocerme a mí, cómo yo soy, cómo ha sido Francisco a lo largo de su existencia, nunca voy a dar con mi esencia más íntima, con mis propiedades más internas. No, siempre voy a dar con las propiedades. ¿Cómo me pienso yo a mí mismo? No cómo en realidad soy, sino cómo yo me pienso que soy. No sé si... Eso es un tema, ¿eh? Esto es Dios, o sea... Por eso no es un cartesianismo, este idealismo trascendental, ¿no? En el que yo pienso, este sujeto trascendental kantiano del que habla, ¿no? Sí, sí, habla de eso, pero no es algo en una sustancia, ¿no? No es una esencia del ser de la persona, como si lo es, por ejemplo, en el caso de Descartes, ¿no? ¿Qué soy yo? Pues una sustancia que piensa. En mí mismo soy una sustancia que piensa, independientemente de cómo me vea la gente fuera, cómo me vea yo mismo, eso soy. Una sustancia pensante. No los puedo ver ni a los ojos ni en la pantalla, pero no sé si me van a entender, porque aquí son temas, mire, ¿cómo transmites estas paradojas, estos pensamientos así? Tienes que ver a los ojos a la gente, ver qué caras hacen, ¿no? Digo, al menos para saber no me entienden nada, pues está borracho, no se entiende, ¿no? A ver, adelante, Diego. Eso como, por ejemplo, el término que se suele ver mucho, pura, refiere de que los procesos que se muestra, que nos dice Kant, aquí es donde entra, creo que mi comentario, son en ese aspecto, refiriéndome igual a lo que está citado aquí, en ese ser que es más interno y no como, a ver, no sé si me explicarle, sino como que debo de librarme de toda forma, también dicho, o un aspecto generado por mí y debo estar en un estado puro, un estado más interno para poder adquirir o tener la subjetividad correcta, ¿no? No sé si está así, ¿por qué? Porque creo yo que pues si ando alterado, si ando maníaco, no tendré objetividad de las cosas. O incluso ese mismo ejemplo, ¿no? De que el amor y el odio son muy parecidos porque pierdes la objetividad ante las cosas. No eres muy concreto porque pues se te obstruye la mente. Y creo yo que en el sentido de estar enamorado o estar en un estado así mental sería un bloqueo a ese entendimiento. No, pero no. Aquí nada ¿No? que ver con eso, nada que ver. No, digo, no importa, vamos a pensar que estamos en una condición cognitiva relativamente normal, ¿no? Adecuada. Pero el chiste aquí es que si nosotros queremos tener un conocimiento de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, cómo somos, lo que pensamos, lo que somos, ese conocimiento siempre se va a dar en el espacio, o si no en el espacio, a menos si en el tiempo. Por ejemplo, en el recuerdo, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, entonces hago mi historia, ¿no? Me acuerdo que era pequeño y entonces me amarraron a un árbol, y luego llegó la vaca, y entonces hago mi historia, ¿no? Pero ¿qué soy yo así, más allá de
cómo me aparezco a mí en el recuerdo, pues no lo puedo saber. Porque la única manera que yo puedo tener un conocimiento de mí es a través del tiempo, a través del espacio. Yo mismo soy un fenómeno. No sé si me explico. Cuando hago esa introspección, ¿no? Cuando ya mi conciencia no va hacia los objetos, sino que va hacia adentro, yo me intuyo a mí mismo en el tiempo. Ay, me duele el estómago ahorita. Ya tengo sueño mañana. O me va a dar hambre al rato. Entonces ya me intuí en el tiempo. Intuí ciertos estados que tengo que se dan en una secuencia temporal. Entonces, ya no puedo tener un conocimiento de cómo soy yo en mí mismo. Más allá de si tu capacidad cognitiva está bien o mal, acuérdate, eso no le interesa mucho a Kant. A Kant no le interesa saber cómo obtenemos o cuáles son las vías o si estas vías a través de las cuales obtenemos nuestro conocimiento pues, son adecuadas o funcionan de tal o cual forma. Por eso él no habla como de sentidos, ¿no? Olfato, tacto, ¿no? Habla de sensibilidad. Adelante, adelante. Por ahí vi. Adelante, Gabriel. Y de esos sentidos, perdón, solamente como paréntesis, de esos sentidos es a los que se refiere Heidegger con Kant y el problema de la metafísica. Bueno, no. En Kant y el problema de la metafísica, la cuestión acerca del sentido tiene más que ver con esta intencionalidad de la conciencia. Con de que la conciencia humana esté dirigida hacia algo, hacia los fenómenos o hacia sí misma. Ser consciente es un poco esa idea de sentido, espero no estar muy equivocado, ¿no? Pero ser consciente es dirigir tu conciencia hacia algo, ser consciente de algo. No puedes ser consciente así en abstracto, siempre eres consciente de algo. Y en ese de algo está una intención. Esa es la idea de sentido que va a utilizar Heidegger. Pero nosotros no nos vamos a meter todavía ahí, ¿no? Pero bueno, si me siguen, avancemos, ¿no? Sí ha quedado bien, un poco más clara su confusión, don Héctor. Sí logré. Sí, sí, maestro, gracias. Ya bastante claro. Nada más que me dio risa que nos cosifican, ¿no? Quedamos como cosa. ¿Por qué lo cree? A ver, me parece interesante. ¿Por qué lo cree? Porque cuando hago esa introspección, yo como sujeto me cosifico al pasar al terreno del fenómeno, de la cosa, que está en el espacio, en el tiempo, ¿no? Así, pero sí queda bastante claro. Gracias. Increíble, increíble. Ha tenido una gran intuición. Esto de veras es porque sobre eso va a ir buena parte de la crítica del idealismo alemán posterior a Kant respecto a esta subjetividad. No quiero decir cosificada, voy a usar otro término, a ver qué tan adecuado es, pero parece ser que es algo alienado. Deja de ser ella misma la conciencia. A ver, esto es bien interesante. Esto Hegel lo va a tratar en varios puntos de su filosofía. Le va a llamar en algunos apartados filosofía de la reflexión, lo conecta con Fichte, en fin. Pero bueno, el punto acá es que cuando yo hago esa introspección y me conozco o trato de conocerme a mí mismo, no es que me convierta en una cosa, más bien me convierto en un objeto de conocimiento. Nuestra conciencia
se convierte en un objeto para ella misma. Cuando yo analizo el sujeto, cuando yo analizo, soy un sujeto y analiza los objetos, su conciencia la dirige hacia el objeto, bueno, pues lo construye, ahí está el objeto. Pero cuando esa conciencia hace introspección, analiza sus estados internos, en ese momento se convierte la conciencia para sí misma en un objeto, porque se pretende conocer, es un objeto ahora ella de conocimiento. Juega ese doble papel. Por eso Hegel le llama filosofía de la reflexión, porque hace de la conciencia un objeto de conocimiento mismo. Es una intuición que ha tenido usted magnífica, realmente. Hacia allá va a apuntar buena parte de la crítica de Fichte, de Hegel. Esta idea de la conciencia, que cuando pasa hacia sí mismo, se da cuenta que ella también se convierte en objeto. Ya no solo es sujeta, ¿no? Ya no solo es sujeto, la conciencia, sino es sujeto y objeto al mismo tiempo. Objeto para sí misma, ¿no? Ese es un punto interesante, interesante. No sé si tanto, a mí sabe qué impresión más me da, digo, como ya en otro sentido no tan académico, no tan técnico, me descorazona el hecho de que no podremos conocer nuestra esencia íntima. Cuando voy con mi psicólogo, mi psiquiatra, y me dice, a ver, pero el verdadero Francisco, ¿no? Pues, ¿cuál? O sea, pues nada más tengo el Francisco fenoménico, ¿no? El que se aparece en el tiempo y en el espacio, sí, o sea, detrás de estas apariencias, pues quizá que haya, ¿no? ¿Dónde está el verdadero Francisco? A ver, la esencia de Francisco. Este, solo puedo conocer al Francisco, pues en la medida en la que se intuye a sí mismo como un objeto de conocimiento, pero nunca como una cosa en sí. Solo veré al Francisco fenoménico. Tal esencia, Francisco, les digo, ¿no? El cura me dice, ¿no? Saca tu verdadera esencia. Pues, ¿cuál es? A ver, adelante, don Héctor. Digamos que para eso se requiere de mucha reflexión, mucha tranquilidad para poder entrar a ese análisis introspectivo, porque nuestra mente nos juega, ¿no? O va a tratar de justificar ciertas situaciones. Aunque yo sienta algo, pero si no me parece correcto, pues no lo digo, o sea, me lo callo. Entonces, quiere decir que utilizo máscaras, utilizo una especie de justificación. No, pues es que soy así, pero pues quiero dar la apariencia de otra cosa, ¿no? Hasta ahí, yo creo que hasta ahí lo dejamos. Tiene muchas cosas más profundas, ¿no? El conocimiento de sí mismo, pero pues nosotros mismos a veces nos bloqueamos, nos justificamos y queremos evitar la realidad para no sufrir y le damos otro rumbo al Héctor que en realidad es el que no quiere sufrir, el que no quiere que lo vean como realmente es. Entonces, ahí yo creo que nosotros mismos bloqueamos el conocimiento de nosotros mismos. Hasta ahí la dejo. Me gustaría recomendar una película a propósito del comentario. Muchas gracias, don Héctor.
ya saben, este director de cine, no es que sepa mucho de cine, pero este director de cine llamado Ingmar Bergman, es un director, me parece que sueco, que tiene una película que se llama Persona. A ver si se las googleo en un momento y se las pongo aquí en su chat. Justamente sobre esa idea acerca de que de pronto los seres humanos portamos máscaras, ¿no? A la hora de actuar y lo difícil que es de pronto, ¿no? Pues intimar o tratar de conocer en ese sentido como, pues, no sé, la esencia de alguien, ¿no? Algo así. Es una película, yo diría, pues, ¿cómo se le diría? Existencialista, algo así, pero bueno, sobre todo por el comentario, miren, no lo encuentro ahora, ¿por qué no está? Ah, es que es personas. Aquí está, perfecto. Ahora se las pongo en su chat. Es una gran película. Permítanme un momento. Bueno, pero digo nada más para contribuir a nuestra decepción. Un kantiano así muy radical, subjetivista, hacia ultranza, con este idealismo, podría decir, pues es que efectivamente eso somos, y atrás de esas máscaras no hay una esencia verdadera. Yo me pongo la máscara ahorita del profesor y actúo y no sé qué y tal, y ya luego salgo y soy la del vecino, y luego la del hijo, y así, ¿no? Y detrás de todo eso, ¿qué hay? Pues nada. O sea, si me quiero hacer un conocimiento de mí mismo, no voy a ver una esencia. Voy a ver, y lo dice muy bien don Héctor, porque justamente Kant tiene una idea, yo diría, un poco ingenua, en la que nuestra mente es transparente. Somos incorregibles, además. Tenemos autoridad respecto a nuestros propios estados mentales, ¿no? Los podemos conocer más fácilmente nosotros que ustedes. Yo puedo saber si estoy enojado más fácilmente que ustedes, porque es un estado que me pertenece a mí. O si tengo hambre. En eso yo tengo un acceso directo, ¿no? Entonces, ahí Kant tiene como una idea todavía muy ingenua. Pues claro, falta el psicoanálisis, todo. Pues la conciencia no es así de simple, ¿no? La conciencia te juega el autoengaño, como bien lo dice don Héctor, ¿no? Eres un matón, pero te ves en el espejo y dices, qué cara tan guapo, ¿no? Estoy, no hombre, ¿no? Y te empiezas a hacer así, oiga, ¿y usted qué pecados tiene? ¿Vas a ir con el padre o con un amigo, lo que sea? Pues yo soy buena gente, ¿no? Y todo, pues ya te haces tu análisis, pues sí, pues no robo, no sé, pues si te sales a la calle y escupes, le pegas a la gente, eres grosero. Pero uno mismo se cree su cuento de que pues, es buena persona, ¿no? Entonces ahí hay como una idea de Kant todavía muy ingenua acerca de la mente, ¿no? Como que si nuestra mente fuera algo muy simple, ¿no? Nuestra mente o nuestra conciencia pues, nos juega estas autoengaños, bien lo dice don Héctor, ¿no? O te hace trampas para no enfrentar así ciertas cosas, en fin. Pero bueno, nada más. Voy a avanzar un poco más en esta presentación para... bueno, además, la contraparte de este idealismo trascendental es el realismo empírico, ¿no? Y aquí voy a tomar una cita, algunas citas, ¿no? de Kant. Estas apariencias existen, al menos en parte, en virtud de nuestras experiencias de ellas, mientras que la existencia de las cosas en sí mismas no se basa en nuestra experiencia. Kant llama al realismo trascendental el prejuicio común. Es decir, pensar que las apariencias son cosas que existen independientemente de nosotros.
y lo describe como una presuposición común, pero falaz. El realismo trascendental es la visión preteórica del sentido común, de que los objetos que están en el espacio y en el tiempo son algo que existen independientemente de nosotros. Obviamente, eso Kant, para eso es la estética trascendental, ¿no? Para negar eso. Bueno, también va a distinguir su propio idealismo, el idealismo trascendental, del idealismo empírico, que va a asociar el realismo trascendental. El idealismo empírico, como Kant lo llama aquí, es una versión o es la visión de que todo lo que sabemos de forma inmediata, es decir, en la que no se involucran los conceptos. Lo que sabemos de forma inmediata es que existen nuestras mentes y que nuestros estados mentales están ordenados en forma temporal. Eso es lo que dice el idealismo empírico, en contra del que va a estar Kant. Existen nuestras mentes y existen estados mentales ordenados en el tiempo. Mientras que de las cosas exteriores solo podemos tener un conocimiento inferencial. Bueno, esta inferencia que nos permite pasar de mis estados mentales a estados extramentales, que están fuera de la mente, ¿no? Se da a través del espacio. Dado que esta inferencia de un efecto conocido a una causa desconocida es siempre incierta, el idealista empírico concluye que no podemos saber que los objetos existen. Lo único que podemos saber inmediatamente es que existen nuestras mentes, pero no podemos saber si existen las cosas en el espacio. Porque esa inferencia de saber si existen las cosas es insegura. Es lo que hacía Descartes cuando prueba la existencia del mundo exterior, no sé si se acuerdan. Pasar de estados mentales internos a la mente a cosas extramentales. ¿Y cómo lo logra Descartes? Pues utiliza a Dios, ¿no? Ahí utiliza una argumentación en la que Dios juega un papel primordial. Y dice Kant, bueno, esa argumentación es un poco sólida. Esa inferencia siempre es incierta. Bueno, entonces el idealista va a decir, bueno, esas cosas que existen allá afuera, quién sabe si existan realmente. No podemos saberlo. Por eso ese sí es escéptico, porque él dice que solo existen nuestras mentes. Kant suele distinguir dos variedades de idealismo empírico. El idealismo dogmático, que afirma que los objetos en el espacio no existen, y el idealismo problemático, que afirma que los objetos en el espacio pueden existir, pero nosotros no podemos saber su existencia. Aunque nunca se menciona por su nombre en la edición a Berkeley, parece ser que el idealista dogmático pues es justamente este, mientras que Descartes sería el idealista problemático. El idealismo trascendental es una forma de realismo empírico, porque las cosas en el espacio realmente existen, empíricamente. Trascendentalmente, no. Si no, está la conciencia. Empíricamente, ahí están las cosas, claro. Porque esto implica que tenemos un conocimiento inmediato, es decir, no inferencial, y cierto de las cosas que están en el espacio. En el espacio no hay conceptos, no hay categorías, no hay inferencias. En la sensibilidad se da el espacio. Simplemente, a través de la introspección consciente de mí mismo,
yo puedo saber que tengo representaciones de las cosas que tienen ciertos contenidos. Y dado que las apariencias no son más que una especie de estas representaciones, esto constituye un conocimiento inmediato y cierto de la existencia de las cosas en el espacio. Comprender el idealismo trascendental requiere comprender el sentido preciso en el que las cosas en sí mismas son y las apariencias no son externas a o independientes de la mente. Y Kant establece una útil distinción entre estos dos sentidos en los que los objetos pueden estar de mí. Habíamos dicho que para Kant estos objetos, estas apariencias que están en el espacio y en el tiempo no son nada fuera de los pensamientos. No son independientes de los pensamientos. Pero ese es en el nivel trascendental. Pero claro que en términos empíricos, su existencia es independiente a mi conciencia. Yo no creo los árboles cada vez que los veo. Pero ese árbol, cuando se convierte en un objeto de conocimiento, ya no es independiente de cómo yo lo capturo. Claro, pues está allá afuera de mí. Mi mente es otra cosa, ¿no? Pero como la expresión exterior lleva consigo una ambigüedad inevitable, ya que a veces significa que la cosa en sí misma existe como algo distinto a nosotros y a veces como que parece ser una apariencia exterior. Entonces, para escapar de esta incertidumbre, pues usaremos el último concepto en este significado, ¿no? En el que se toma en la pregunta psicológica propiamente dicha acerca de la realidad de nuestra intuición externa. Distinguiremos empíricamente objetos externos de aquellos que podrían ser llamados externos en el sentido trascendental, directamente llamándolos cosas que se encuentran en el espacio. Las cosas que se encuentran en el espacio son esos objetos trascendentales fuera de mi mente. Pero el espacio mismo es una condición subjetiva. Entonces, de cierta forma es algo interno, pero en sentido trascendental. Bueno, esta interpretación, esta lectura kantiana, pues dio lugar a una variedad de interpretaciones, ¿no? Ya desde la propia época kantiana, filósofos como Mendelssohn, Eberhard, Hamann, Jacobi, Fichte o Schelling, dan por sentada esta perspectiva subjetivista de Kant. Y justamente piensan que esa visión es la que van a superar. Esa visión así fenoménica, ¿no? En el que nuestras mentes, de cierta manera, crean, no crean, construyen los objetos del conocimiento. Entonces, hay al menos 3 lecturas diferentes de esta filosofía kantiana que aparece en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, ¿no? Y que podríamos aquí señalar, ¿no? Son 3 versiones, cómo podríamos leer este idealismo trascendental como si fuera una especie de fenomenismo. Y bueno, veamos la primera, ¿no? Que uno dice la primera variedad. Uno, los objetos en el espacio son idénticos a colecciones unificadas de nuestras representaciones. Los objetos que vemos exteriormente en el espacio son iguales a nuestras representaciones, a nuestros contenidos mentales. La segunda, los objetos que se dan en el espacio existen únicamente en virtud de nuestras representaciones de ellos. Poseen todas sus propiedades únicamente en virtud del contenido de estas representaciones.
Aquí sí, ¿no? En 2, nuestra conciencia crea en los objetos en el espacio. Los objetos en el espacio existen únicamente en virtud del contenido de nuestras representaciones de ellos. Poseen todas sus propiedades únicamente en virtud del contenido de estas representaciones. Y 3, los objetos en el espacio existen en parte en virtud de nuestras representaciones de ellos, pero poseen propiedades físicas o intrínsecas centrales que únicamente podemos conocer en virtud de estas representaciones que tenemos de ellos. Entonces, estas son las 3 lecturas con las que se hace, de cierta forma, la interpretación del idealismo trascendental en esta variante fenomenista. El idealismo trascendental afirma que los objetos en el espacio son iguales a nuestras representaciones, es decir, a nuestros contenidos mentales. La segunda es que los objetos, es lo que otra lectura kantiana, ¿no? O sea, leído así, que los objetos en el espacio existen solamente gracias a nuestras representaciones. Y la tercera es que en parte nuestras representaciones dan lugar a eso porque hacen posible conocer sus propiedades físicas estas representaciones, ¿no? O sea, las representaciones que tenemos de este objeto pues hacen posible que surjan. Piensen, por ejemplo, en el número 3, el caso de los átomos o de las moléculas. Sabemos que existen las moléculas porque nosotros hemos creado un modelo de cómo son, ¿no? Un modelo que se parece al sistema solar, ¿no? Y pues gracias a ese modelo, pues podemos decir que hay, ¿no? Que existen esos átomos y esas moléculas. En parte, pues en parte, bueno, tal vez no. O la otra, ¿no? Los átomos existen solo porque nosotros tenemos ese modelo que dio lugar a que pudiéramos verlos. O la primera, los átomos que existen en el espacio son iguales a los átomos que tenemos en el modelo de la mente. Entonces, estas lecturas fenomenistas fueron muy en boga, ya un poco lo he dicho, ¿no? Ya desde Mendelssohn, Eberhard, Hamann, en fin. Y bueno, pues obviamente aquí, perdón que se vea tan pequeño, obviamente aquí Kant pues va a tratar de hacer una aclaración, ¿no? A todo esto. En una contestación a la reseña de Garbe, que lo interpreta justamente así, como un fenomenista, ¿no? Entonces, ya en el apéndice de los prolegómenos, el propio Kant explica lo que ve como claras diferencias entre su propia visión y la visión de Berkeley, fenomenista, ¿no? La primera, Kant identifica el idealismo como la doctrina de que, y cito, toda cognición a través de los sentidos y la experiencia no es más que pura ilusión, y solo hay verdad en el entendimiento puro y la razón. Y señala que en este sentido su visión no es idealismo en absoluto, porque la crítica sostiene que los cuerpos existen en el espacio y que tenemos un conocimiento inmediato, no inferencial, de ellos, en contra de Descartes, ¿no? El conocimiento de los objetos exteriores pasa por una inferencia, por una argumentación. Acá no, los objetos los conoces de forma inmediata, en el espacio, ¿no? Se dan en la intuición. En segundo lugar, Kant señala que su ideal, o sea, sí conocemos las cosas en el espacio y las conocemos de forma inmediata. Entonces no somos idealistas, ¿no? En ese sentido de que todo es pura ilusión. En segundo lugar, Kant señala que su idealismo es meramente formal.
Solo ha argumentado que la forma de los objetos se debe a nuestras mentes, no su materia. Aunque bien, la distinción forma-materia en la filosofía de Kant es un asunto ya de por sí complejo, el punto de Kant parece ser que el asunto de la experiencia, el contenido sensorial de ella, que está estructurado perceptiva y conceptualmente por el espacio y las categorías respectivamente, no es generado por la mente misma. Ese complejo, ¿no?, que es la experiencia, el contenido de los sentidos, la estructura perceptiva, lo conceptual dado en el espacio y el tiempo, no es algo generado por la mente misma, sino que se produce en nuestra mente a través de la afección o del afecto de objetos independientes de la mente, las cosas en sí mismas. Las cosas en sí mismas causan las representaciones. La mente por sí misma no las genera. Por eso no crea la realidad. Necesita que esté ahí para que surja el conocimiento, ¿no? Justo eso va a dar lugar a los cambios que aparecen en la edición de 1787, ¿no? De pronto Kant va a tratar de señalar que estos objetos, ¿no?, en realidad son representaciones. Lo va a señalar varias veces en la edición de 1787. Además del prefacio, ¿no?, en el que obviamente se cambia toda la perspectiva subjetivista kantiana. La estética trascendental también sufre algunas modificaciones, ¿no? En el tercer paralogismo, Kant también va a hacer algunas modificaciones, y particularmente llamativa es la refutación del idealismo, que como bien decía ya ahora Gabriel, ¿no?, que citaba al propio Heidegger, esta refutación del idealismo, por ejemplo, a Heidegger le va a parecer un agregado que está de más en la crítica, ¿no? Entonces ya tal vez para concluir, que digamos, ¿no?, algunas preguntas, y ya con eso avanzar hacia la idea de nómeno, ya no solo de fenómeno, sino de cosa en sí, y bueno, después avanzar hacia la idea de tiempo, ¿no? ¿Habrá alguna forma realmente de librar a Kant de esta clase de lecturas? Y bueno, parece que Wilfrid Sellars tiene como una visión, ¿no?, interesante acerca de esto. Wilfrid Sellars escribe una obra que se llama Science and Metaphysics. Creo que el subtítulo es algo así como variaciones sobre temas kantianos o algo así. Y bueno, ahí va a proponer una lectura no fenomenista de Kant. Y bueno, pues para eso Wilfrid Sellars se va a basar en la distinción cartesiana entre la realidad formal y la realidad objetiva de las representaciones, ¿no? Bueno, en el caso cartesiano pues son ideas. La realidad objetiva de una idea es el carácter representativo, es decir, su carácter de representación con un contenido determinado. En consecuencia, podemos hablar del objeto de una idea sin asumir que existe objeto externo a esa idea. Hablar del objeto interno a la idea es simplemente hablar de la realidad objetiva de la idea. Por ejemplo, podemos hablar coherentemente de Dios sin presuponer que Dios existe fuera de nuestra idea de Él. Este hablar de Dios, pues debe entenderse como hablar de nuestra idea de Dios en su realidad objetiva. Es decir, hablamos del contenido de nuestra idea de Dios. Traduciendo esto de nuevo a Kant, podríamos tomar sus afirmaciones de que las apariencias son representaciones como afirmaciones en el sentido de que las apariencias son representaciones consideradas en su realidad objetiva.
O en otras palabras, que al hablar de apariencia, objeto de representaciones, simplemente estamos hablando de estas representaciones y de sus contenidos propios. Esta es una salida que me parece realmente bastante elegante porque el hecho de que estas apariencias representen a los objetos, ¿no? Pues claro, cuando hablamos de representaciones, hablamos no de algo que está fuera de eso, sino del contenido de lo que representa. El contenido, como lo dice Sellars, de nuestra idea de Dios, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y bueno, ya por último, pues algunos puntos que quedan todavía sueltos de la crítica de la razón pura, que todavía no vamos a tratar. Me gustaría eso proponérselos para la siguiente clase, ¿no? En otra presentación, que tiene que ver justamente con los problemas que acarrea la idea de la cosa en sí, ¿no? La idea de que es algo incognoscible, no podemos conocerlo, de que las cosas en sí mismas causan los fenómenos. Bueno, ahí dice por medio de Zoom. Perdón, ahí no pude borrar eso. Qué vergüenza. Bueno, el problema de cómo es que nuestra mente adquiere sus representaciones, el problema de la autoafección. ¿Estas cosas en sí y los fenómenos son un solo objeto o son dos? O sea, ¿está el libro fenoménico y el libro en sí mismo? ¿O nada más es un objeto? Y sobre esto, pues hay varias versiones, ¿no? De la cosa en sí. Una versión que tiene como esta perspectiva metafísica. La cosa en sí es algo ontológicamente distinta a la apariencia. Pertenece a otra categoría de ser. No sabemos si la apariencia es menos ser o más ser, no importa, pero son diferentes seres. O en una versión epistémica. La cosa en sí la pensamos en términos de conocimiento, no de que fuera un objeto existente, sino la cosa en sí es algo que epistemológicamente no se puede conocer. Entonces, ¿cómo entender esta idea de la cosa en sí, no? Pues dicho esto, aquí les agradezco su disposición. No sé si quieran comentar algo, ya estamos sobre la hora. De no ser así, pues yo les agradezco